Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal de chismes turcos, noticias de farándula y análisis profundo de las parejas más queridas de la televisión. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Vamos a hablar de dos de las estrellas más brillantes de Turquía, dos nombres que resuenan con pasión y talento, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a explorar su relación, esa química innegable que traspasa la pantalla y que ha alimentado rumores, especulaciones y un fandom gigante que anhela verlos juntos, ya sea en la ficción o en la vida real. A lo largo de este vídeo desentrañaremos los hilos de su historia, analizaremos sus proyectos juntos, buscaremos pistas en sus interacciones públicas y, en definitiva, intentaremos responder a la pregunta que todos se hacen: ¿existe una conexión secreta entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün? Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido jugoso preparado para ti sobre tus estrellas turcas favoritas. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar este viaje fascinante. Bien, entremos en materia. Engin y Tuba. Dos nombres que, cuando se mencionan juntos, despiertan una ola de emoción en los corazones de los fans. Su colaboración más icónica, sin duda, fue en la serie Kara para Aşk, o Amor de contrabando como se le conoce en muchos países de habla hispana. ¿Quién puede olvidar sus interpretaciones de Ömer y Elif? Un policía atormentado por la muerte de su prometida y una diseñadora de joyas exitosa que se ve involucrada en una red de crimen y corrupción. Sus caminos se cruzan en medio de la tragedia y juntos luchan por descubrir la verdad, encontrar justicia y, por supuesto, enamorarse. La química entre Engin y Tuba en Kara para Aşk era palpable, electrificante. No era solo buena actuación, era algo más profundo, una conexión que trascendía el guión. Sus miradas, sus toques, la forma en que se entendían sin siquiera hablar, todo apuntaba a algo especial. Y no solo lo digo yo, los fans de todo el mundo lo sintieron. Las redes sociales se incendiaban con cada episodio, con comentarios y teorías sobre su relación fuera de la pantalla. Almohadilla Elmer, como cariñosamente los llamaban sus fans combinando los nombres de sus personajes, se convirtió en un fenómeno global. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Era solo una magistral actuación, o realmente existía algo más? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A lo largo de los años, tanto Engin como Tuba han sido muy discretos sobre sus vidas personales. Han evitado los focos de la prensa rosa y han mantenido una actitud profesional y reservada. Esto, por supuesto, solo ha alimentado aún más la especulación. Después del éxito arrollador de Kara para Aşk, muchos esperaban verlos juntos en otros proyectos. Y para alegría de sus fans, esto sucedió. Compartieron cartel en la película Ni hablar, una historia conmovedora sobre el amor, la pérdida y la esperanza. Si bien la trama era diferente, la química entre Engin y Tuba seguía siendo innegable. Volvieron a demostrar que son una dupla imparable, capaces de transmitir emociones profundas y conectar con el público a un nivel muy íntimo. Ahora bien, analicemos un poco sus interacciones fuera de la pantalla. Si bien no son dados a mostrarse juntos en eventos públicos o compartir fotos en redes sociales, existen algunos momentos que han llamado la atención. Por ejemplo, durante entrevistas promocionales de Kara para Aşk y Ni hablar, se puede notar una complicidad especial entre ellos. Se ríen de los mismos chistes, se complementan en sus respuestas y se miran con una ternura que no pasa desapercibida. También hay anécdotas contadas por miembros del equipo de producción que hablan de la buena relación que mantenían en el set. Se dice que eran muy profesionales y respetuosos el uno con el otro, pero también que se preocupaban por el bienestar del otro y que siempre estaban dispuestos a ayudarse mutuamente. Sin embargo, es importante recordar que la percepción pública a menudo puede ser engañosa. Lo que vemos en la pantalla o en entrevistas puede no ser un reflejo exacto de la realidad. Engin y Tuba son actores talentosos y profesionales, y es posible que simplemente estén interpretando sus roles a la perfección, tanto dentro como fuera de la pantalla. Además, ambos han tenido vidas personales separadas. Tuba estuvo casada y tiene 2 hijas, y aunque su matrimonio terminó, siempre ha priorizado a su familia. Engin, por su parte, ha mantenido un perfil aún más bajo en cuanto a su vida amorosa, y poco se sabe sobre sus relaciones. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? ¿Existe realmente una conexión secreta entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün?
La respuesta, lamentablemente, no es definitiva. No tenemos pruebas concretas de que haya algo más que una amistad y respeto profesional entre ellos. Sin embargo, tampoco podemos negar la química innegable que comparten en la pantalla y la complicidad que se percibe en sus interacciones públicas. La verdad es que, en última instancia, su relación es asunto suyo. Y como fans debemos respetar su privacidad y no alimentar rumores infundados. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento y esperar que algún día vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Porque, seamos sinceros, verlos actuar juntos es un verdadero regalo para los amantes de las series y películas turcas. Su química es mágica, su actuación impecable y su presencia en pantalla simplemente cautivadora. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. En resumen, hemos explorado la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, analizando su química en Kara para Aşk, y Ni hablar, así como sus interacciones fuera de la pantalla. Hemos visto cómo su talento y profesionalismo los han convertido en una de las parejas más queridas de la televisión turca, y cómo su misteriosa relación ha alimentado la imaginación de los fans en todo el mundo. Aunque no podemos confirmar si existe una conexión romántica secreta entre ellos, sí podemos afirmar que su talento y química son innegables y que seguirán cautivando al público por muchos años más. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje y por compartir su pasión por Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿Cuál es su momento favorito de Elmer en Kara para Aşk? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y ahora, lo más importante. Si les gustó este vídeo, por favor déjenme un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes sobre sus estrellas turcas favoritas. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, hay más. No podemos simplemente cerrar este análisis sin profundizar un poco más en los detalles que han mantenido viva la llama de la esperanza para los fans de Almohadilla Elmer. Vamos a excavar un poco más profundo en los entresijos de su dinámica, los rumores persistentes y el impacto que su relación, real o imaginada, ha tenido en la cultura pop turca. Primero hablemos de Kara para Aşk con más detalle. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se vendió a decenas de países, conquistando corazones en Latinoamérica, Europa del Este e incluso Estados Unidos. ¿Qué la hizo tan especial? Si bien el guión estaba lleno de intrigas y giros inesperados, y la dirección era impecable, muchos coinciden en que la verdadera magia residía en la química entre Engin y Tuba. La forma en que sus personajes, Ömer y Elif, se conectaban, no era solo a través del drama y la acción, sino también a través de momentos de vulnerabilidad, ternura y una conexión innegable. Recordemos la escena en la que Elif le revela a Ömer su miedo a la oscuridad, y él la abraza, prometiéndole que la protegerá. O la escena en la playa, donde comparten un beso apasionado bajo la luz de la luna, sellando su amor en medio del caos. Estos momentos y muchos otros resonaron profundamente en el público, creando una conexión emocional que iba más allá de la ficción. Ahora vayamos a la película Ni hablar. Aunque la historia era completamente diferente y sus personajes eran más maduros y complejos, la química entre Engin y Tuba seguía siendo innegable. La película exploraba temas como el duelo, la aceptación y la búsqueda de la felicidad después de la pérdida, y ambos actores lograron transmitir estas emociones con una autenticidad que conmovió al público. En Ni hablar, la conexión entre ellos era más sutil, más silenciosa, pero igualmente poderosa. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se apoyaban mutuamente en momentos difíciles, todo apuntaba a una profunda comprensión y conexión entre los personajes. Más allá de sus proyectos en pantalla, los rumores sobre su relación han sido alimentados por pequeños detalles y gestos que han sido interpretados como señales de una conexión más profunda. Por ejemplo, durante entrevistas promocionales, se ha observado que ambos suelen ser muy atentos y considerados el uno con el otro. Se escuchan con atención, se complementan en sus respuestas y se ríen de los mismos chistes. A veces incluso parecen anticiparse a lo que el otro va a decir. También hay anécdotas que circulan entre los fans sobre encuentros casuales entre ellos en lugares públicos. Se dice que se les ha visto cenando juntos en restaurantes, paseando por las calles de Estambul y asistiendo a eventos culturales. Sin embargo, ninguna de estas historias ha sido confirmada por los propios actores.
Es importante destacar que tanto Engin como Tuba han sido muy cautelosos a la hora de hablar sobre su relación. Han evitado responder preguntas directas sobre el tema y han insistido en que son simplemente buenos amigos y colegas. Sin embargo, su negativa a negar rotundamente los rumores ha alimentado aún más la especulación. La verdad es que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Los actores son entrenados para interpretar emociones y crear conexiones convincentes en la pantalla, y a veces, es difícil saber si lo que vemos es simplemente una actuación magistral o una expresión genuina de sentimientos. En el caso de Engin y Tuba, es posible que su química en la pantalla sea simplemente el resultado de su talento y profesionalismo. Son actores experimentados que saben cómo conectar con su público y crear personajes memorables. Sin embargo, también es posible que exista una conexión más profunda entre ellos, una amistad o incluso un romance, que han preferido mantener en privado. En última instancia, la verdad sobre su relación solo la conocen ellos dos. Y como fans debemos respetar su privacidad y no presionarlos para que revelen detalles que no están dispuestos a compartir. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento y esperar que algún día vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Porque, seamos sinceros, la química entre Engin y Tuba es innegable, y verlos actuar juntos es un verdadero placer. Su presencia en pantalla es magnética, su actuación es impecable y su capacidad para transmitir emociones es simplemente asombrosa. Mientras tanto, seguiremos analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada, en busca de pistas que nos permitan descifrar el misterio de su relación. Porque, al final del día, la esperanza es lo último que se pierde. Y quién sabe, tal vez algún día, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün nos sorprendan a todos y confirmen lo que muchos fans han estado sospechando durante años. Solo el tiempo lo dirá. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal para más análisis y noticias sobre sus estrellas turcas favoritas. Hasta la próxima.